Hoy tenemos a Kaylee como nuestra presentadora. Kaylee Day es una defensora de adultos con Advocacy Denver, la ciudad de Denver y el capítulo del condado de Ark. Kaylee trabaja en estrecha colaboración con autogestores de las familias y para navegar con los recursos públicos y poder garantizar que las personas con discapacidades vivan una vida autodeterminada. Kaylee también ofrece educación comunitaria sobre muchos temas, incluidos los derechos individuales, problemas de hermanos y cuerpos y relaciones saludables, un programa integral de educación sexual. Kaylee nació y se crió en Colorado y se graduó de la Universidad de Denver con su BA en el 2012. Es la menor de 3 hermanos y hermana de un joven con discapacidades de desarrollo. Tiene su papel activo en el cuidado y en el empoderamiento de su hermano y de su familia. Y hoy estará presentando aquí para el día de hoy para nosotros, hablando sobre comenzando la conversación de sexualidad. And to go ahead and introduce our presenter for you all, Kaylee Day is an advocate for adults with Advocacy Denver, the Denver City and County chapter of the ARC. Kaylee works closely with self-advocates and families to navigate public resources and to ensure people with disabilities live self-determined lives. Kaylee also provides community education on many topics, including individual rights, sibling issues, and healthy bodies and relationships, a comprehensive sexuality education program. Kaylee was born and raised in Colorado and graduated from the University of Denver with her BA in 2012. She is the youngest of 3 siblings and sibling to a young man with developmental disabilities. She has an active role in caring and empowering her brother and their family. Today, Kaylee Day will be presenting here for us today. She's going to be talking about starting the conversation of sexuality. Kaylee, I'll pass it on to you. And again, please make sure that everyone has selected your language. Kaylee, te lo paso a ti. Por favor, recuerden que hayan elegido su idioma. Thank you. Thank you, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos por estar aquí esta mañana. Especialmente quiero aplaudir a todos por estar aquí en un tema de sexualidad, pero hacer esto a las 9 de la mañana. Yo sé que esto puede ser un tema muy difícil, pero yo estoy esperando que podamos ayudar esas emociones un poco más cómodas y que sean unas conversaciones más productivas con sus hijos y los hijos que ustedes están cuidando en las casas. Alejandro dio una introducción muy buena, gracias. Para hablar un poco más sobre Advocacy Denver, nosotros apoyamos a familias que están teniendo dificultades navegando en educaciones, inmigraciones y muchísimas otras cosas. Advocates promueven muchas de las comunidades. Como un adulto abogado, yo ayudo a muchos de los adultos a abogar con las situaciones y todos los servicios que ellos están recibiendo, es lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Normalmente durante mi trabajo, yo he visto muchos instantes que muy poca educación en sexualidad llegó a un problema para nuestros adultos, así que nosotros por eso decidimos mirar a ver cómo podíamos arreglar esa situación y cómo poder hacer entrenamientos y dar educación específicamente directos a los niños con discapacidades y como miembros que también están ayudando a esa gente. Y como Alejandro habló, yo tengo un hermano que tiene discapacidades y eso también le afectó a él y me parecía que era tan importante como a él como fue con cualquier otro de mis hermanos. Entonces lo que yo quiero hacer es empezar una base para descubrir, hemos descubierto muchos temas que son los más importantes o la fundación más importante para una sexualidad saludable y vamos a hablar un poco sobre eso y cómo vamos a poder transferir eso a sus hijos. A mí me encantan las preguntas, siempre me gustan contestar las preguntas, así que por favor, si hay alguna cosa durante la presentación, por favor, tírenmelas ahí en la conversación y nosotros al final trataremos de contestarlos.
Entonces, lo que quiero hacer es hablar un poco sobre por qué estamos aquí, de por qué tenemos que hablar sobre la sexualidad y por qué es tan importante. Por uno, en Colorado no tenemos, en la escuela de Colorado no hay nada que requiera que los colegios tengan que enseñarles sexualidad, así que ellos no están recibiendo esto en ninguna otra parte. Esto puede ser un poco confuso porque en el 2019 sí pasó una ley que mandó qué debe estar enseñándose en educación sexual si es que esa escuela decide que quiere enseñarla, pero no es que tengan que enseñarles ninguna educación sexual. Segundo, sabemos que si ellos están recibiendo educación sexual formal o informal, ellos también están recibiendo otros mensajes de otros niños, sexualidad de otras culturas y de la media. Personas están hablando de esto en la hora del recreo. Entonces, para tratar de arreglar esos mensajes que a lo mejor pueden ser incorrectos y que no son saludables, para eso estamos nosotros, para tratar de enseñarles esa cultura y esos medios. Acuérdense que ustedes son sus primeros, los primeros profesores son ustedes los papás y ellos siempre van a ir directamente primero a ustedes y ustedes son los primeros que deben estar enseñándoles estos temas tan importantes y yo quiero que ustedes entiendan que ustedes tienen el poder, la posición y las habilidades de ser unos maestros muy afectivos para ayudarles a sus estudiantes y a sus hijos. Yo sé que darles la educación para mejorar la salud. Cuando nosotros sabemos lo que está pasando en nuestros cuerpos y entendemos nuestros cuerpos y entendemos nuestras dificultades o lo que nosotros queremos, nosotros podemos expresar cosas más fáciles, las cosas que necesitamos y las cosas que queremos. Podemos hablar más sobre nuestros doctores, podemos hablar y decirles a nuestros doctores o a nuestras familias que son problemas que tenemos o que son cosas que queremos. Así que dando estas clases de sexualidad, puede ser un poco difícil pensar que tenemos que plantar esta idea de sexualidad, pero nosotros somos todos seres humanos y aunque tengas discapacidades o no, todos tenemos situaciones muy similares y los niños de discapacidades deben tener el mismo acceso de educación sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad como nosotros. Y al final, hablando sobre la sexualidad, eso también ayuda a crear un ambiente abierto y eso ayuda cuando hay situaciones difíciles o miedosas y pueden sentirse cómodos de venir a hablar con ustedes, porque si es algo que nunca han oído anteriormente, eso puede ser difícil para sus hijos acercarse a ustedes y no saber cómo hablar con ustedes. Eso también crea un ambiente que ustedes pueden expresar sus valores a sus hijos. Nosotros sabemos que muchos niños y culturas, sexualidad viene con muchos valores y situaciones religiosas y eso ayuda a compartir esos valores e ideas morales que ustedes crean en la casa en términos de la sexualidad. Así que el primer tema en el que vamos a estar hablando es anatomía precisa, o sabiendo los nombres correctos de las partes sexuales, enseñándoles a ellos los nombres medicales, la vulva, la vagina, muchos de los temas. Todas estas son palabras que a lo mejor sentimos que no deben ser correctas, son palabras que no se deben estar hablando, pero son solamente partes del cuerpo y todos debemos sabernos el nombre correcto de lo que son. A ver, ahora, ¿cuándo se debe empezar a enseñar la anatomía? Eso es cuando empiezan a aprender sobre las otras partes. Usted a lo mejor empieza a enseñarle, esa es mi cabeza, estos son mis hombros, este es mi estómago. Y cuando está enseñando esas partes, también debe enseñarle esas partes entre el medio. Ese es el busto, ese es su vejiga o su pene.
Yo sé que muchas familias tratan de usar palabras que son un poco incómodas de decir, así que uno las cubre y dice unas palabras diferentes, o a lo mejor así es como se les enseñan a ustedes también. Pero, pero a veces cuando uno habla de apodos, de nombres sobre esas cosas, a lo mejor a veces es una cosa que es incómoda de decir. Eso está enseñándole a un hijo que a lo mejor es una cosa, palabra mala y no se debe hablar de esto. Así que queremos tratar de ayudar, si vamos a usar esos apodos, también saber cuál es ese nombre correcto, porque cuando estamos teniendo que tener estas necesidades, si nuestro pene me rasca, ellos tienen que poder explicarle eso al doctor. Si ellos se sienten que alguien nos ha tocado incorrectamente, ellos tienen que poder sentirse o expresar qué fue lo que les pasó en su cuerpo. Así que tener esos nombres correctos es importante. Yo voy a compartir aquí una historia de mi experiencia siendo una abogada. Unos años trabajé con una niña que la sexualmente abusaron Ever received any sort of real sexual familiar en la casa. Ella sí le habían enseñado mucho de las, o no le habían enseñado mucho de las partes sexualidades, así que fue muy difícil hablar sobre eso. Las únicas cosas galletas que pudo utilizar para expresarse eran galletas o salchicha y solamente yendo por las cortes fue una cosa que la pudimos ajustar, pero era muy miedoso que no pudo describir mejor qué fue lo que le pasó a ella y diciendo esa galleta y salchicha fue una cosa que fue muy confuso de entenderle y eso negó muchas veces su experiencia. Pero si ella hubiera podido utilizar sus palabras como eh, la, la vagina, la vagina o el pene, eso le hubiera ayudado mucho. En esa historia, en una situación muy buena, sí pudimos llegar y encontrar una convicción contra el que le hizo el asunto y ella pudo recibir mucha ayuda para continuar y moverse y adelantar en su vida, pero fue muy miedoso ver a esta niña que no pudo actualmente expresar lo que le estaba pasando a ella, solamente por medio de su eh, forma de expresarse por el cuerpo, que ella podía medio explicarlo, pero no tenía esas palabras correctas para poder explicar. También si ellos usan esas máquinas de comunicación, también entienden que es importante que ellos también tengan ese vocabulario para utilizar esas máquinas y tener el vocabulario para expresarse en eso. Así que también piensen en eso. Ahora que ya sabemos cuáles son nuestras partes del cuerpo, nosotros sabemos que vamos ahora a llegar a un punto que van a empezar a cambiar nuestras partes del cuerpo. Así que cuando empecemos a hablar de la pubertad, eso es algo que es normal, es algo que le pasa a cualquier persona, todo el mundo cambia y pueden ser muy miedosos para niños que no saben lo que les está pasando. Esa es otra oportunidad para hablar sobre esas partes del cuerpo y para tener una buena fundación para que ellos entiendan partes de su cuerpo y después tomen el próximo paso para explicar que el cuerpo va a ir cambiando y que a lo mejor el busto va a empezar a agrandarse y a lo mejor un niño va a empezar a expresar, a sentirse recto. Y también cómo empezar a cuidar su cuerpo y a hablar sobre cómo cuidarlo y limpiarse de la parte del frente para atrás para un niño o para limpiar un pene que no está circuncidado. Entonces es importante que limpien su cuerpo y cómo saber limpiarlo es importantísimo. Esa es una fundación muy importante para que ellos van creciendo a un adulto.
Muchos de los adultos, nosotros sabemos que no saben cómo limpiarse bien y eso les puede empezar a afectar su parte social, su empleo, cómo poder hablar sobre esto y saber cómo cuidarse es una cosa muy poderosa. Use un método de enseñanza que funcione para su hijo. Y lo que yo quiero decir aquí es que sabemos que todos nuestros hijos aprenden diferentes y ustedes conocen sus hijos mejores y cómo funcionan sus hijos mejores. Y yo sé que eso es una cosa en persona de cómo utilizar eh, toallas higiénicas, mucho, y mirar a ver muchos diferentes recursos que se les proveen, dibujos y cómo cambian los cuerpos. Eso hay muchas formas que usted puede pasarle esta información a su hijo y no le dé miedo para cambiarlo a la forma que usted piense que lo van a cambiar para que funcione para su hijo, siempre y cuando están recibiendo esa información que esté correcta. Y otra vez, asegúrense que ellos hagan preguntas, que nosotros ya hemos establecido este ambiente de estar abiertos y estar cómodos, de hablarnos sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad y decirles, está bien que tienen preguntas. Si tienen miedo de algo, por favor, ven y déjame saber que, y otra vez, volviéndole a repetir, diciéndole que está bien, que siempre esa línea de comunicación siempre va a mantenerse abierta y que todo esté bien y se pueda comunicar con usted. Alrededor de la pubertad, eso también es el momento que usted va a estar empezando a hablar sobre para masturbarse. Y yo sé que eso es un tema súper difícil de hablar. Todos venimos sobre una diferencia muy diferente de cómo nos hablaron sobre masturbarse o no masturbarse. Y yo sé que tenemos diferentes ideas, que es incómodo o es cómodo, pero yo sí quiero empujarlos a ustedes que masturbarse y tocarse solos, que es una forma muy saludable, es una actividad saludable porque podemos empezar a entender qué es un placer y qué nos siente bien en nuestro cuerpo y qué no nos siente bien en nuestro cuerpo. Y estamos entonces, sabemos o entendemos qué son las cosas que nos hacen sentir bien y después podemos empezar a expresar esas, eh, esas, esas situaciones que no nos gusta o que sí nos gusta y podemos expresarlo con otras personas en una forma sexual. También otra cosa que tenemos que mirar es si la masturbación se empieza a volver incómoda y empieza a causar algo, una, una situación incómoda física y estamos tocándolos de una forma incómoda. Entonces eso ya es una discusión o lo empiezan a hacer en áreas donde no deben, eso ya es una situación donde deben hablar con ellos. Y eso ya empieza a llegar a nuestro próximo tema que es público comparado con privado. Eso es sabiendo qué son lugares públicos y lugares privados y sabiendo qué lugar es apropiado y qué lugar no es apropiado para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, masturbarse. Eso puede ser una situación difícil, especialmente para niños que están en la situación autismo, un espectro de autismo, entendiendo esas zonas grises. Porque cuando nosotros nos enseñaban qué es público y qué es privado, bueno, en las películas es oscuro y nadie me puede ver y eso es privado, entonces, ¿correcto? Y decíamos, no, 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 están todavía en público y todavía están alrededor de gente, entendiendo que estar solos en un cuarto eh, del baño, de un locker room, donde pueden cambiar la ropa y bañarse, pero no es apropiado estar tocándose solo porque no están privados. Entonces, de verdad, entendiendo la diferencia de esos lugares y entendiendo que si quieren masturbarse, tienen que hacerlo en casa, solo, en su cuarto o en su baño. Si usted, si su hijo puede con cuidado echarle llave a su puerta, entonces eso es importante que ellos entiendan que puede echarle llave a la puerta y ese es su tiempo privado. Público comparado con privado también puede ser un poco difícil porque también hay esos mensajes un poco mezclados y también la cultura determina cuándo y dónde
y si es apropiado. Si su hijo ve a lo mejor a alguien en la televisión que están caminando desnudos por la calle o dándose besos o haciendo eh, actos sexuales en público, un niño que está tratando de entender esas cosas puede ser difícil para ellos. Ahí es donde usted quiere expresarse que televisión y media no son situaciones reales y esas son cosas que nosotros tenemos que enseñarles cuáles son las reglas y qué es apropiado. Y también hablando sobre público comparado con privado, podemos hablar sobre qué está bien y qué no está bien. Esto puede ser súper confuso con niños de discapacidades que tienen que hablar sobre lo que está pasando con su cuerpo o también qué está pasando en situaciones públicas. Por ejemplo, para decir, tengo que ir al baño, eso puede ser un poco confuso. Así que hablando sobre nuestras partes del cuerpo, no las hablamos en público, pero si tienes algún problema, sí me puedes hablar sobre eso privado, explicando otra vez que hay momentos que son apropiados y formas que son apropiadas, pero estas son cosas privadas y ellos tienen que expresarse a la gente que se sientan que son sanos, como usted, como doctores. Esas son las únicas personas donde ellos se deben expresar, esas personas que ellos se sienten que son sanas. Consentimiento. Este es uno de mis temas favoritos de hablar. Este es un tema que nosotros hablamos cuando estamos enseñando y hemos visto y cómo era de importante enseñarles a los niños de discapacidades qué es consentimiento. Especialmente aquí hablando sobre niños y hablando sobre consentimiento, no solamente sobre sexo, eso también es tener control sobre su propio cuerpo y qué le pasa a su cuerpo. Cuando nosotros les enseñamos consentimiento, nosotros queremos hablar cuáles son nuestras, que podemos establecer límites contra otras personas, cómo podemos, qué son cosas correctas que nos hacen sentir bien y que no nos hacen sentir bien, cómo nos pueden tocar y ellos pueden empezar a determinar qué nos hace sentir bien cuando nos tocan o no nos tocan y cómo nos hace sentir eso. ¿Estamos cómodos? ¿Estamos incómodos? Especialmente para niños. Esto puede ser difícil cuando estamos haciéndole cosquillas o dándoles abrazos. Nosotros muchas veces alrededor, especialmente alrededor de la familia, ve y le das un abrazo a tu abuelo o tu abuela o dale un beso, siéntate encima del canto de ellos. Pero en vez de volverlo como un esfuerzo, enséñeles a sus hijos que ellos tienen esa autonomía con su cuerpo. Usted pregúnteles, ¿quieres darle un abracito a ellos o un beso? Y dicen no, entonces encontrando una forma que puedan respetar esa respuesta, porque aquí es una situación buena que podemos decir no, pero respuesta. Cuando ellos reciben una pregunta sobre darle un abrazo, darle un beso, si le dicen, ¿puedo hacer eso? Ellos pueden decir no, pero te doy una chocolate o dame 5. Y eso es un útil muy importante y fuerte para los niños para entender sus fundaciones y sus límites. Si usted es una familia que es muy afeccionada y ustedes hacen muchas cosquillas, a lo mejor cambiando la forma que lo hacen y decirle, preguntarle, ¿puedo hacerte cosquillas y estar de acuerdo? Si ellos dicen no o parando inmediatamente para que ellos entiendan que las palabras no y para son muy poderosas y tienen fuerza. También hablando cuando es público comparado con privado, hablando de consentimiento, ellos a veces no saben que ellos tienen esa autonomía. Cuando ellos reciben mucha ayuda personal y mucho cuidado médico y necesitan mucho contacto, aquí es donde entender las situaciones de cuando los tocan sano o no
Cuando estamos hablando de que los tocan en una forma sana que nos ayuda, nos hace sentir bien o es seguro y nos sentimos seguros. Ahora, cuando es una forma de tocarnos que no es seguro, que no nos hace sentir bien, personas que vienen, que no deseamos, que no los conocemos, enseñándoles a sus hijos eso, que las únicas personas que están tocándole sus partes privadas es solamente los que están ayudándole en una forma para ayudarles a cuidar esa parte, como usted o alguien de la familia que le está cuidando a él específicamente, a un doctor. Nadie más debe estar tocándolos en esa forma. Es difícil porque cuando esos niños necesitan ese cuidado eh, que los tienen que tocar, que muchas veces no quieren que los toquen, no quieren que les ayuden a cambiar el pañal o limpiarlos. Y eso es incómodo y eso es lo que nosotros decimos que es no desear. Bueno, ahí es cuando uno tiene que saber si usted tiene que ayudarle a cambiarlo y el niño dice, no, no quiero eso. Tienen que usted asegurarse de haberles dicho, yo he oído que usted dice no, pero tenemos que hacer esto para cuidarlos y limpiarles su cuerpo. Asegúrense de explicarles por qué lo están tocando, qué están haciendo, cuál es el propósito de cuidarlos y cuánto tiempo va a tardar, ofreciéndoles a ellos, tú quieres a lo mejor ofreciéndoles otro o dándoles poder en otra forma, un jabón, diciéndoles quieres un jabón diferente o quieres usar esta toalla en vez de la otra. Busca oportunidades que ellos puedan tener oportunidades en esas situaciones, aunque ellos tengan que recibir esa forma de cuidarlos, aunque no deseen. A medida que nosotros nos movemos, cuando niños están ya volviéndose más grandes y están empezando a tener relaciones y están empezando a salir con otros, aquí es cuando estamos hablando del consentimiento, que todo el mundo esté de acuerdo. Tú le preguntas a alguien antes de tocarlos a ellos y ellos también tienen que preguntarte a ti antes de que te toquen a ti y las dos respuestas siempre tienen que decir sí. Y también a lo mejor diciendo más y solamente el consentimiento no es decir sí, solamente porque esa persona va a estar brava contigo porque dices que no. Consentimiento no es decir sí solamente porque te dieron $5 y tienes que decir que sí para que te toquen. Consentimiento tiene que venir que no te sientas cómodo, que no sean sentimientos feos y yucky, y que sea algo que tú te sientas cómodo, sano y quieras hacerlo, especialmente para mujeres jóvenes, pero para todos es importante que cuando el consentimiento no es respetado, cuando alguien va a violar tu consentimiento, ese no es tu culpa. Y enseñándoles otra vez esas formas de expresarse, de cómo decirles no e irse en una forma cómoda. Y llegar y contar esas experiencias a una persona que ellos se sientan que es sana si algo les sucedió, que ellos no se sentían cómodos. Una forma más moderna que estamos empezando a hablar sobre la sexualidad es el uso del Internet y la media social y recibiendo información por medio de estos y conectándose con otros. Cuando ya empieza a tener un hijo que ya está empezando a explorar el Internet y la media social, ellos tienen que mirar a ver ustedes tienen que mirar a ver cómo protegerlos y que ellos entiendan que el Internet es un lugar muy público y cualquier cosa que se pone en el Internet lo puede ver otra persona, aunque sea en un cuarto de hablar con otra persona, eso no es privado y muchas veces no sabes quiénes son las otras personas y por eso nosotros no compartimos nuestros nombres correctos, ni nuestra edad, ni dónde vivimos. Entender que esa es
una, una perímetro y poder decir no, y que uno se puede ir cuando no tiene ganas de continuar la conversación. Nosotros sabemos por medio de investigaciones que el 70% de los estudiantes jóvenes han encontrado pornografía en el Internet. Nosotros sabemos que la pornografía puede llegar a cosas que son confusas y no son correctas sobre el sexo. Entiendan, recordarles que la pornografía es entretenimiento, no es educativo y es solo para adultos. Es como la televisión y las películas, no es la vida real, es una fantasía. Pero asegurarse que cuando sí por alguna razón llegan a encontrarlo, por accidente o a propósito, está bien ser un poco curioso. Si ellos ven algún tipo de pornografía, entonces investigando un poco más y decirle, bueno, vi que estabas mirando esto, ¿tienes alguna pregunta? ¿Por qué no hablamos sobre eso? Y otra vez, creando ese ambiente de estar abiertos, que no es algo para juzgarlos y se sientan incómodos, que ellos tienen estas preguntas, se sientan cómodos de venir a hacérselas. También creando guías um, sobre, sobre el Internet. Nosotros tenemos un niño de 10 años eh, que nosotros en la familia tenemos un niño de 10 años y nadie puede ir haciendo Googles, buscar en palabras de Googles y de esa forma que lo haga con un adulto y que no de repente termine en un lugar en el Internet que él ya todavía no esté listo o que va a empezar a proveer esa información que no es saludable, que él tiene que hacer más preguntas antes de bajar cualquier cosa, porque a veces pornografía o contexto explícito puede de repente aparecer también con eso. Asegúrense solamente que sean sanos en el Internet, cuáles son lo que se espera en la familia, expectaciones en el Internet. Entonces, yo sé que hemos hablado mucho sobre hoy y hemos hablado sobre muchos diferentes temas y puede ser bastante. Y yo sé que esto no va a ser una vez que se pueda hablar, especialmente con niños de discapacidad, porque repetición y reforzar esas cosas son muy importantes. Así que no piense que todos se tienen que sentar y darle toda esta información de a una. Eso puede ser de toda una vida que van a estar aprendiendo y solamente para darles sugerencias de cómo sentirse más cómodos. Es importante conocer tus propios valores y niveles de comodidad en la parte sexual, como había dicho anteriormente. Todos hemos recibido diferentes mensajes cuando nosotros crecimos alrededor de la sexualidad. Nosotros a lo mejor tenemos algo que nos siente incómodo y yo diría y alguna vergüenza, y yo creo que deben hablar sobre esos temas que se sientan incómodos y hablen sobre esos y pregúntense ustedes mismos por qué fue de su experiencia de sexualidad les hizo sentir incómodo y cómo pueden percibir eso y empezar a hablar y tener una mejor conversación con sus hijos sobre esos temas. También entendiendo esos valores y comodidades, también piensen que son información que usted a veces no puede saber y está bien buscar la ayuda y sabe, yo no estoy muy segura de eso, pero la próxima vez que vayamos al doctor, ¿por qué no le hacemos esa pregunta? Como había dicho, hay muchos recursos familiares en línea a medida que ustedes vienen y llegan a alguna pregunta que su hijo venga a traerles sobre cualquier cosa de su alegría. Por favor, no se siente que está sola, que sí hay ayudas y recursos para las preguntas hasta más raras que pueden existir, se lo prometo. No quiero que sus hijos empiecen a tener miedo de tener esa conversación. Muchas veces padres e hijos llegan y se quedan trancados en un lugar
que padre dice, yo no voy a traer esto a no ser que mi hijo sea el primero que inicia eso y no quiero abrir esa puerta todavía. Y a lo mejor muchas veces los hijos también están diciendo, bueno, yo tengo esas preguntas y sabemos que esos hijos están buscando sus preguntas para ustedes y van a venir de sus papás y ellos están esperando esas respuestas de las preguntas. Así que estamos trancados en esa parte porque esa conversación nunca aparece, porque los dos lados están mirando que la otra persona lo traiga. Así que como un padre, yo les digo, empiecen ese poder y empiecen a tener esas conversaciones y traigan ese tema adelante. Y no les dé miedo que ustedes no tengan algunas de las respuestas de las preguntas. Otra vez, busquen esos recursos, esos apoyos y pueden decir también, y está bien decir, yo no me sé esa respuesta y sabe que está bien, pero vamos a averiguarla, vamos a buscarla y después le volvemos a decir. Eso no significa que su hijo no va a creerlo a usted o va a decir, yo no voy a preguntar más o va a mirarlo de una forma diferente. Busquen busquen esos momentos de enseñanza. Cuando están mirando esa televisión y viene algo inapropiado, ¿tú viste qué incómodo esa señora en la televisión lo hizo? Y cuando él le dio un abrazo, mira, a lo mejor él no le pidió el consentimiento, o si ven dos personas caminando, teniéndose las manos, o tú ves esos dos, parece que están saliendo y están hablando y empezándose a conocerse y aprender cuáles son los consentimientos y con- tenemos que saber que muchas veces hay diferentes cosas alrededor de nosotros que nos ayudan a enseñar y tener esa vida real alrededor de nosotros. Les ayudaría muchísimo a estos niños con discapacidades, estos conceptos bastante abstractos. Otra vez, manténganse calmados y no reaccionen. Queremos seguir teniendo esa situación de una conversación abierta y no estar y no sentirse incómodos sobre esa área sexual. A lo mejor van a llegar con preguntas que son súper raras y no se las esperaban, pero traten de no reactuar y que se sientan los niños incómodos o con vergüenza sobre la pregunta que ellos acabaron de hacer. Cuando sus hijos acabaron de hacer esos temas, aseguren de entender que son información adecuada a la edad. Por ejemplo, pensar, mi niño es de 15 años, pero solamente cognitivamente solamente están a una edad de 8 años, así que no tenemos que necesariamente hablar un niño de 15 años, pero eso puede ser un poco peligroso porque todos estamos en el cuerpo en el que estamos y aunque cognitivamente estás de 8 años, pero tú estás en un cuerpo de 15 años, tú necesitas la información apropiada de esa edad del cuerpo en el que el niño está y tiene que saber las cosas que están pasando con ese cuerpo. Así que otra vez, usted sabe cómo sus hijos aprenden lo mejor y eso se puede adaptar, pero en términos de la información sí tiene que ser apropiado por la edad que es el cuerpo. Nosotros sabemos que muchas veces los niños aprenden de modelos y entender esos perímetros limitados. Así que, por ejemplo, si su hijo le está dando abrazos o afección que no es cómodo, ahí es cuando tú empiezas a poner ese contenimiento y dices, no, 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 ahorita un abrazo más y después ya no más. Y mostrándoles a ellos cómo empezar a crear esos perímetros que les ayudan a las dos personas. Es una forma de ser modelo y muy bueno para ellos. Y también ser consistente. Esto va a ser repetición por mucho tiempo. Esto no va a ser de una vez. Va a subir, va a bajar,
van a haber dificultades como cualquier niño que está aprendiendo sobre la sexualidad y su cuerpo. Así que si usted sigue enseñándole consistentemente ese mensaje y enseñándoles y estar abiertos y no sentirse con vergüenza, eso les va a ayudar a los hijos a entender que ellos tienen esa comunicación abierta y no estar con vergüenza. También es importante que usted piense en sus propias situaciones y también todos crecimos con preguntas o conceptos que no eran correctos de dónde venían, por ejemplo, los bebés. Solamente acuérdese de estas experiencias que usted tuvo y trate de modelar qué era lo que usted hubiera querido que alguien le hubiera enseñado y hubiera creado una forma más abierta para tener esa conversación más abierta y tener esa forma de comunicación y entender nuestro cuerpo. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros tener una situación saludable y sana, entender nuestra sexualidad. Esa es toda la información en la que yo tengo, pero vi que la forma de comunicación, habían algunas cosas que pasaron y parece que teníamos algunas preguntas y a lo mejor puedo contestarles las preguntas. Muchas gracias, Kelly. Gracias por esa presentación excelente. Fue una ayuda grandísima. Yo estaba tomando muchas información que yo estaba tomando para compartir con mis familiares, nietos y nietas. Si tienen algunas preguntas en este momento, por favor manden a la comunicación. Ese es el momento cuando ustedes pueden compartir. Podemos ver que hay algunas. Para mi hijo, yo le enseñé media social que podemos hacer juntos, así que ahora a los 18 años no tiene necesidad de querer entrar y cuando lo quiere hacer, me pide ayuda. Eso es excelente. Eso es una buena forma de enseñarles. Si quieres tener acceso a esto, te muestro. Déjame mostrar cómo sanamente encontrar amigos y comunicarse con ellos para tener esa fundación. Ahora, si lo van a usar, y a lo mejor usted puede proveer esta información y no hacen nada con eso, pero es bueno que tengan todavía esa información. Pero muchas gracias. Eso es un ejemplo excelente. Sí, sabe, yo tengo un hijo con síndrome de Down, Kelly me conoce a mí y muchas de las familias, y fue muy difícil cuando él llegó a una edad de 11, 12, 13 y la media social es muy en nuestras caras y estábamos tratando de ver cómo les podíamos enseñar y me daba mucho miedo cómo controlar esto sin tener mucho control, porque no quería que él tuviera tanto control, quería que él todavía sintiera que tenía su forma de ser el rebelde y poder ver sus cosas, ¿no? Sin que uno esté ahí. Pero iPhone es muy bueno porque puede ayudar a conectarlo. Ahora ya no lo tiene porque tiene 18 años y tiene privacidad, pero inicialmente cuando él estaba empezando a aprender el texto, yo podía ver cualquier texto que era inapropiado y después podíamos tener una conversación abiertos en una forma abierta y no era que estuviera castigándolo ni problemas, le estaba enseñando y yo por eso adoro iPhone. No lo he encontrado tan fácil por Android y claro, la media social, creé una página con él, pusimos las fotos y una vez al mes, ella me decía, podemos ver una vez al mes entrar al Facebook y mirar. Y entonces un viernes los dos estamos en el Facebook en la parte media social. Y no es que creció con esa necesidad de que tengo que ver todas esas fotos. Y él, porque le decía, mira, sentémonos, miremoslo. Y yo creo que eso ahora, pues claro que ahora él tiene acceso por su teléfono y su iPad. Y yo veo que él no entra mucho, a no ser que me diga, mami, ¿podemos sentarnos y entrar?
Así que yo creo que fue una forma muy buena para enseñarle eso antes de que cumplió 18 años, porque ahora a los 18 años yo no tengo que estar buscando, que tengo que estar siempre encima de él. Eh, Creamos una forma útil para ayudarle en eso y esa es la forma que nosotros lo hicimos, pero sí fue un proceso de aprendizaje. Yo creo que eso es un muy buen punto en el que no hubieran reglas y castigos de porque rompió esas reglas. No, era una forma de aprender juntos y hablar sobre esas cosas juntas y por qué no es apropiado decir esto. Y esa es una forma muy buena de conversar eso, porque si empieza a volverse castigo, entonces eso empieza a dañar cómo sentirse juntos y tener esa conversación abierta. Y también me gustó cómo hablaron a principios, que la importancia es que solamente porque cognitivamente no tienen la misma edad que su cuerpo, de todas maneras tenemos que basar la conversación en el cuerpo, porque todo, no, él va a ser lento en esto o va a ser más lento en la otra parte de desarrollarse en otras cosas, porque eso es lo que dicen sobre niños de síndrome Down. Mm, Y decían, no, no es verdad. La parte física no estuvo atrasado, al revés, empezó más temprano. Así que no sé, no sé cuántos padres tenemos aquí que tienen niños jóvenes, pero yo empecé a hablar sobre mi hijo cuando tenía como 4 años de privacidad, cuando él empezó a encontrar sus partes privadas en el baño y empezamos a hablar sobre eso. Así, lavándose. Oh, me encantó cuando mencionaste eso, porque la gente no habla sobre esas cosas, porque esas son conversaciones que cuando son un poquito más grandes, yo te estoy lavando porque yo soy mami y te tengo que ayudar. Nadie más es permitido hacer esto. Si yo te toco en una forma que no te gusta, tú me tienes que dejar saber. Y nadie más tiene el derecho de tocarte de esa forma. Y después de un rato yo empecé a usar guantes y yo lo lavaba con guantes y él me preguntaba, ¿pero por qué? Y yo le decía, bueno, porque tú tienes tu propio cuerpo y tú estás pidiéndome mi ayuda y yo te puedo ayudar. Y me preguntaba, mami, ¿me puedes limpiar la parte de atrás, mi espalda? Y yo cerraba la cortina, metía las manos y le limpiaba la parte de atrás. Y yo le decía, no puedo mirar porque es privado. Y yo sé que suena ridículo, pero sí son cosas que tenemos que hacer para nuestros hijos. Ahora, 18 años después, digo, qué bueno, funcionó, pero sí es mucha repetición. Así que muchas gracias. Fue muy, muy bueno. No he visto una presentación de sexualidad en hace mucho tiempo y eso fue excelente. Tocando esos puntos otra vez. Algunos de nosotros que están aquí, que cuando llegamos a la pubertad, que no hablamos sobre esto anteriormente. Y piense qué miedo fue eso, tener esas experiencias nuevas en nuestro cuerpo y no entender qué está sucediendo. Ujú. Mi mamá nunca me enseñaba nada, era de Puerto Rico, no se hablan de esas cosas. Entonces yo tuve que aprenderlo de esa forma, que yo pude hablar, por eso puse en mi caja que eso es educación para todos nuestros hijos. Es una forma diferente como se tiene que repetir, pero nos debemos estar enseñándole a nuestros hijos esto, punto, para que ellos entiendan eso. Así que gracias, Kelly, fue excelente. También quiero repetir, yo también ayudo a mi hermano que tiene 31 años. Hace un poco de semanas yo también le tuve que ayudar a él bañarse. Y yo durante todo ese tiempo estuve muy clara de lo que yo estaba teniendo que hacer, diciéndole, Carrie, voy a hacer en ponerle jabón en tus áreas privadas, en tu cola y en tu pene, y te voy a ayudar con el jabón para que te limpies. Cuando estás en el baño, quieres tu privacidad, yo me voy en otros cuartos durante unos minutos.
puede ser muy difícil para estos niños que están recibiendo esta ayuda, que van a recibir cualquier privacidad y autonomía. Así que recibiendo eso, esos momentos de autonomía, eso les ayuda mucho durante, especialmente cuando están creciendo como adultos. Sí, estoy aprendiendo eso ahora, ayudando a mi mamá, dejándome que ella ayude a mi mamá en el baño porque yo soy la que estoy cuidando a mi mamá. Mi mamá le está llegando a demencia. Así que lo que usted acabó de enseñar puede ayudarse en tantos niveles para nuestras familias. Gracias. ¿Algunas otras experiencias que alguien más tenga? Como una coordinadora de servicios de nacimiento hasta grupos, hasta los 3 años, es importante, es bueno oír que debemos trabajar temprano, que es correcto de tocar y no tocar, tener comunicación abierta y tener corrección médica, nombrar las cosas médicas y oír también sobre cosas que no son correctas en la televisión, que no son reales porque pueden ser confusos para los niños como, como televisiones que no son reales y puede ser confuso. Y muchas veces me gustan que estamos hablando de los 3 años. A veces uno dice que no aplican, pero sí aplican. Los niños de 3 años están apenas aprendiendo partes de su cuerpo. Solamente, por ejemplo, hasta no pegar. Esas son otra vez tocar partes apropiadas, no estar pegándole a ciertos lugares. Es verdad, no puedes empezar esas conversaciones demasiado jóvenes, no le van a estar lastimando a sus hijos si empiezan a hablar sobre esto muy joven. Sí, especialmente el punto de la televisión y la media social es grandísimo. Lo podemos ver aquí todos los días con nuestro hijo de 10 años. Él ve algo en la televisión o en YouTube y piensa, ah, bueno, pues ellos dijeron esto, así que tiene que ser real. Y tenemos que explicarle, bueno, eso no es exactamente lo que quieren decir, eso es lo que la televisión están haciendo y comerciales, ellos quieren que usted cree que es real, pero eso es lo que de verdad sucede y ser abiertos y honestos sobre la televisión y entender que es diferente a la realidad, especialmente ahora, y yo creo que es más importante todavía. ¿Qué haces cuando están hablando experiencias, cuando se están hablando, tocando o cosas viéndose lindos y cosas como maquillarse y cosas así, que es como se están sintiendo? Yo leí un libro hace poco hablando sobre el desarrollo del hombre comparado con la mujer y las partes sexuales. Y muchas veces este libro lo que seguía decía era que todos tenemos las mismas partes, solamente que las ponemos en una forma diferente. Y me encantó ese mensaje porque se puede interpretar a una forma diferente. Todos tenemos partes, todos tenemos las mismas partes, pero solamente están creadas, puestas en diferentes lugares y todas son lindas. Y siempre cuando no estés adolorido, todo es saludable y normal, todo es lindo. Y hablando de la belleza, especialmente mirando sobre la belleza de la media, eh, y hay muchas cosas difíciles sobre la belleza hoy en día. Y solamente comunicándose con ellos que la belleza es linda y ser diferente es más lindo porque sería aburrido el mundo si todos fuéramos iguales y todos tendríamos hermosura en diferentes formas y la hermosura no es solamente cómo se ven por fuera
y definitivamente hablándoles de eso y reforzando eso y que la belleza es perfecta y que no hay ninguna perfección en la hermosura. Tenemos otra pregunta aquí. Kelly habla sobre las maestras y los trabajadores en las escuelas que dan abrazos con nuestros hijos, como Tay, porque él es tan lindo y dulce. Eso es un terrible problema. Sí, muy bueno. Eso puede ser difícil para niños de discapacidades y adultos con discapacidades. Ellos a veces los ven como que, ay, son divinos, son cucos, quiero darles un abrazo y cuidarlos, sin pensar en ese punto extra que son su propia persona, su propia autonomía y también tienen su perímetro. Y yo creo que yo hablaría con ellos cuáles son sus límites. Si ellos no se sienten cómodos que les den abrazos, que entonces se sienten que no quiero, pero enseñarles cómo contestar no, pero solamente saludarle con la mano. Y eso es válido, que ellos no se sientan cómodos, que ellos no quieren darles un abrazo de regreso. Y también en la maestra y en los trabajadores de las escuelas. Eso es algo que usted tiene que tener una conversación en el IEP o una conversación en alguna reunión. Estamos tratando de enseñarle a Tate cómo crear ese respeto del límite. Y si ustedes pueden también hacer lo mismo con él, que qué son las cosas correctas y tener esa conversación con la escuela también, qué le está enseñando y pasarles esos mensajes a lo que ustedes también están enseñando a su hijo. Muchas veces también lo vemos con niños que tienen discapacidad. Alguien quiere que se sienten encima de su canto, darle abrazo a todas las maestras. Y yo creo que también es bueno decir, bueno, ¿qué pasa si eso es un niño típico? Tú tendrías un niño típico a esta edad sentarse en el canto, dar abrazos a todo el mundo, solamente quitando la discapacidad y cómo sería la situación si fuera un niño típico, cómo contestarías esa respuesta. Porque yo creo que eso es importante. Solamente porque tienen discapacidades no significa que tienen diferentes reglas de lo que es aceptado o no es aceptado. También vimos que a veces en la casa van caminando alrededor de la casa sin una camiseta. ¿Cuándo debemos hablar sobre eso? De cuándo debemos estar desnudos y ya cuando no es aceptado. Así que eso es un poco más complicado porque eso depende a la cultura de la familia. Eso todo llega al público comparado con privado. ¿Qué son, eh, cómo se sienten cómodos de la desnudez? Todo el mundo puede caminar alrededor con sus calzones solamente y no todo el mundo lo puede hacer, está bien. Pero si alguien está incómodo con esto, ¿cómo respetan eso? Ok, solamente debemos estar desnudos si estamos solamente en el cuarto, en el baño, pero si estamos en la área común de la casa, debemos tener una camiseta y unos shorts. ¿Y cuáles son las reglas ahí? Eso sí es difícil porque todo depende de la cultura de la familia, pero que todo el mundo en la familia entiendan las reglas y sean claros. Estas son las reglas en casa. En casa es privado y es sano y nosotros hemos estado de acuerdo con eso, pero cuando salgamos eso es público y los otros no han estado de acuerdo con esas reglas. Así que las otras personas van a estar súper incómodas con esas mismas cosas que puedes hacer a veces en casa.
y reforzándole eso otra vez, eso puede ser difícil generalizar porque niños con discapacidades no pueden entender por qué hay dos reglas diferentes, unas aquí y otras en otra parte, pero mirando a ver cómo pueden pasar con eso. Hagan a lo mejor um, una hoja con dibujos explicándoles eso. Mira, eso es lo que se puede hacer en casa y eso es lo que no se puede hacer cuando salgamos o asegurándonos que siempre tenemos ropa puesta cuando salimos y nuestras manos tienen que quedarse con nosotros y no tocar cosas. Es asegurándose de hacerlo muy claro. Eso María había explicado que eso es muy típico, que Janet había dicho que a mi hijo no le gusta me- eh, que los toquen los adultos y que mi maestra siempre le daba abrazo y él siempre le daba la vuelta y se ponía agresivo. Y yo le dije a la maestra que no lo tocara porque no le gustaba y si le gustaba tenía que pedir el permiso y ver a ver si eso era aceptable. Así que yo espero que ella pueda pedir ese permiso o solamente a lo mejor saludarlo con la mano. ¿Tienes alguna idea de cómo otros padres han comunicado con eso y todavía les cuesta dificultad? Yo creo que la verdad es, como niños, a veces tiene que repetírselo y reforzárselo. Tenemos que entender como adultos, otra vez todos venimos de diferentes lugares y nuestros perímetros a veces son diferentes y qué es apropiado y qué no es. Y no podemos asumir que otros maestros tengan el mismo entendimiento que tenemos nosotros. Así que asegurándose de estar claro y reforzar que su hijo es el que está correcto y que ellos mantengan su límite y decirles, no, yo no quiero eso. Yo creo que muchos tienen que llegar y ser muy firmes con esos límites y repetírselo y si ya empieza a llegar a un problema que no se resuelva, entonces ya el próximo tendrá que ir al próximo paso con la maestro o un trabajador del colegio, tendría que ser. Eso también era mi problema con familia, en mi familia. La cultura, el aspecto de la cultura es muy importante también. Las normas de tener contacto físico con otras puede ser muy diferentes dentro de las culturas, todos alrededor de las casas. Esas situaciones pueden cambiar. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi familia se esperaba que todos sobrinos, nietos, que tenían que venir a darles abrazos y besos a las abuelas. Y cuando yo empecé a estas prácticas, especialmente con niños jóvenes y hacerles cosquillas. Y he visto una gran diferencia, especialmente en mi familia. Yo soy muy cercano a mis sobrinos y sobrinas y yo les hacía cosquillas y les daban el aire y jugar con ellos y cuando ellos ya me dicen y están muertos de la risa y ya no pueden respirar, ok, y ahí dicen para, en el momento para. Eso les da mucho poder y eso yo he visto que ellos, cómo se expresan, son tan diferentes. Si un adulto anteriormente no paraba, se frustraban y se ponían de mal genio, no querían jugar más. Cuando estamos respetando lo que ellos están dando, estamos dando valor a sus palabras, podemos parar y continuar el juego en una forma divertida, pero se ve un poco a lo mejor diferente en esa forma. Y está bien que los niños tengan control con eso. Ese es un ejemplo excelente. Y mucho de ese trabajo es dividiendo esos ciclos de familias.
enseñándoles eso y viendo que si eso es diferente, eso no significa que no queramos a nuestros hijos tanto o que ellos no nos quieran a nosotros, eso solamente siendo más respetuoso muestra más amor y respeto. Yo creo que eso sí es cambiando sus ciclos y volviendo a aprender esto como una familia. Y sí, yo sé que puede ser incómodo tener esas conversaciones con las familias porque no queremos ser irrespetuosos o rudos, pero podemos tener esas formas respetuosas también y también dándole el derecho a los hijos cuando ellos se sientan con el consentimiento. Si ellos no se- Si nos enseñamos a los hijos en casa donde están aprendiendo primero que no y para tiene poder, ellos nunca van a usar esas palabras en el futuro porque ellos no van a pensar que tengan ningún futuro, ningún poder para el futuro. Así que es importante que nosotros a veces tenemos que quitar ese orgullo de lo que tenemos de la familia y cambiarlo y decir, no, vamos a darle este poder. De acuerdo. Después de eso, una pregunta más y después voy a mandar en la comunicación una evaluación de qué pensaron de esto, sus experiencias y como es la conferencia 23 del Grupo Vida, queremos estas evaluaciones para que nosotros mejoramos con nuestras evaluaciones, más información y cosas que ustedes también quieran oír como los participantes. Perdón, hay un mosco en mi casa y me sigue molestando, pero entiendan que voy a mandar ese enlace en la conversación, pero parte de la información que usted había mencionado de la pornografía. ¿Puede darnos un poco de idea, una idea ideal de tener esa conversación? Yo sé que nos sentimos más cómodos hablar con niños jóvenes cuando sobre partes del cuerpo y consentimiento, pero cuando es apropiado sobre la pornografía y información de la línea. Lo, en el momento que ya estén empezándose a montar en el Internet, porque todos hemos tenido esa experiencia sin saber que uno abre una cosa y de repente la pornografía aparece. Pornografía existe en Internet, aunque uno quiera encontrarlo o no. Así que en el momento que sus hijos están empezando a tener acceso al Internet o media social, ser muy claros. Si usted ve que algo es incómodo o algo aparece, que la gente está desnuda o algo está pasando, vengan a hablar conmigo inmediatamente. Yo le ayudo a quitarlo y hablamos sobre qué fue lo que viste, ¿ok? Si tenemos preguntas. Sí, es mejor estar en un lugar que sea más abierto anteriormente que a lo mejor si estás abriendo diferentes cosas y ves algo incómodo, déjame saber diciéndole eso primero en vez de después, cuando ya han tenido a lo mejor acceso de pornografía y no vinieron a hablar contigo y tuvieron acceso y fue muy miedoso y traumatizante, porque sí puede ser porque nunca has visto eso y no sabes qué es eso y nadie te ha informado de eso. Yo creo que dándole a esos hijos esa información, dándoles esa información es muy bueno decírselos anteriormente. Muchas gracias, Kelly, por estar aquí, por su presentación. Esta fue información muy útil, igual como María, yo, Janet y todos que han estado en estas conversaciones, que han encontrado esta información muy útil como nosotros. Otra vez, como había mencionado anteriormente, puse enlace de evaluación aquí en el chat, así que lo estoy pidiendo a todo el mundo, por favor, estos 4 o 5 minutos, llenar esta evaluación es muy corta y también quiero acordarles que cuando ya hayan terminado con la evaluación,
por favor, pueden sentirse cómodos de regresar a la recurso de comunitarios. Ahí vamos a tener otras cosas que van a ayudarles, que son muy informativos. Y podemos continuar con el resto de nuestro día que tenemos planeados, pero ahí tengo el enlace. Y parece que tenemos una conversación más antes de soltarte. Hola, mi hijo tiene 14 años, tiene síndrome de Down y autismo. A él le gusta dar muchos abrazos a cualquier persona. Espero siempre estar en su vida. Para- Espero que esté diciendo el nombre correcto, Brairin. El niño tiene El niño tiene síndrome de Down y autismo y le encanta darle abrazos a todos. Y espero que ella esté siempre en su vida en caso de que alguien tenga unas intenciones malas. Algunas ideas cuando llegue a esta situación. Primero, quiero decirle que no podemos siempre estar ahí con ellos, que yo sé que es miedoso como padres, pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos, que va a haber situaciones que a veces hay cosas que pasan y no siempre vas a estar ahí para ayudar, pero siempre trabajando con su hijo haciendo esas preguntas, que si él quiere dar abrazos, él tiene que pedir primero y darles y que él reciba esas respuestas y entendiendo y haciendo como una forma de enseñarle diferentes situaciones con diferentes respuestas, porque a veces es difícil cuando alguien le dice no, y solamente tienes que sonreír y decir, ok, y mostrarle con la mano eh, y dándole ese poder y enseñándole eso, que ese consentimiento puede ser de los dos lados. Tú a lo mejor quieres el abrazo, pero la otra no quiere el abrazo y es importante siempre pedir, eh, preguntar, porque yo me imagino que él también va a querer que alguien le pregunte a él y reforzar ese mensaje. Dándole ese mensaje, esos útiles para entender que aunque no estés ahí, él tenga esos útiles eh, que yo le enseñé y que él piense, bueno, mami me dijo que hiciera eso, si alguien me dice que no, entonces eso es lo que debo hacer. Repitiendo eso y actuando esos escenarios, diferentes escenarios en casa le ayudaría mucho. Muy bueno. Sí, no había pensado en eso. Es bueno tener un plan cuando esas situaciones pasan, que dicen, no, no quiero un abrazo y practicar eso y pedir ese permiso y hacer ese escenario de quitarle esa situación. Y si eso es algo que pasa y dicen que sí está bien y si dicen que no, sí es como debe reaccionar y eso le ayuda. Por favor, mientras que tenemos estas conversaciones, terminen de llenar esas evaluaciones. María Rocha está en español. Tengo que traducirlo en inglés. María está trayendo ese aspecto de la cultura en la que estábamos diciendo anteriormente. Para ser honesto, siendo hispano, como nosotros es difícil hablar sobre la sexualidad porque nunca sabe la dirección que esa libertad de conversación a dónde nos va a llevar. Siempre estamos escondiéndonos de esto y nunca estamos tomando en consideración todos estos ejemplos, especialmente, por ejemplo, cuando a mí me llegó el periodo y ya pensé, tenía mucho miedo porque yo no había ido al baño y con mi hija yo ya he empezado a tener esa conversación antes de que ella le llegue el periodo. Sí, eso es excelente. Yo sé que culturalmente esto puede ser muy difícil hablar de esto y cambiar la forma en la que nosotros
llegamos a esa situación, pero estar en esa sesión está mostrando que ustedes están tratando de cambiar la iniciativa de cómo hacen las cosas. Y a medida que ustedes van modelando esto con sus hijos y sus hijos empiezan a modelar eso al resto con sus familias, eso empieza a plantar esas ideas, en otras familias y otras comunidades también que a lo mejor pueden ver, oh, pues a lo mejor sí podemos hacer esto un poco diferente. Empezando con una persona es lo que cambia. Así que agradezco mucho con todos que están aquí y tratar de pasarnos esos perímetros culturales. Voy a poner mi correo electrónico también en la comunicación. Si en cualquier momento ustedes tienen alguna pregunta o situaciones que pueden aparecer o preguntas sobre el programa que tenemos. Yo sé que es un poco difícil en la situación de la pandemia, pero queremos ver cómo les podemos ayudar a los padres con videos cortos en nuestra página, en nuestras páginas, y eso les ayudaría. Entonces Teresa comentó también que a mi niña tiene autismo, le gusta abrazar a todo el mundo y le pidió a su terapeuta que le ayudara y le enseñara muy buenas estrategias. Sí, otra vez, eso es una buena forma. Busquen el apoyo que ustedes tienen, los que están proveyendo ayuda, terapeutas, a los servicios que están alrededor suyo. Esas son buenas formas. Eso ayuda a reforzar ese mensaje hasta más todavía con su hijo cuando está oyéndolo más de solamente una persona que se siente cómodo. One more question. La última pregunta es, ¿puede darnos alguna idea de cómo empezar una conversación sexual, sobre la sexualidad con un joven de 12 años? Porque es muy difícil en este momento. Sí, yo diría que a los 12 años vas a tener que empezar a hablar sobre la pubertad y empezar a prepararlos a ellos de cómo va a pasar eso y reforzar partes de su cuerpo, entender esos límites sobre darles abrazos, no darles abrazos y preguntar muchas cosas. Yo creo que muchos de estos temas que hablamos hoy puede usted hablar con él y empezar esa conversación para un niño de 12 años, para que ellos empiecen a tener esa fundación sobre la sexualidad y a abogar por sí mismo. Ok, muchas gracias por esto y por toda esa información. Por favor, aplaudir virtualmente a ella. Estamos mandándole esa energía y ese agradecimiento. Aquí ella también agregó su correo electrónico y yo también puse el enlace de la evaluación. Si no lo ha hecho, por favor, háganlo antes de que pasen a la comunidad de recursos. Hasta las 11 de la mañana. Después de 11 a 12:30 pueden escoger 3 diferentes sesiones muy buenas. Y muchas gracias a todo el mundo. Que tengan un buen día. Gracias. Que disfruten la conferencia. Claro, con muchísimo gusto. Que tengan un buen día. You're very